Bienvenidos todos otra vez a una nueva emisión de Tertulias de Crítica Dialéctica. Este programa especial que hacemos dentro del canal de Crítica Dialéctica. De paso, les pido que nos pongan un me gusta, que se suscriban al canal, que difundan, que así nos sirve para crecer y para seguir fomentando el debate y la discusión y la formación teórico-política. Esta emisión especial, digamos, este programa de tertulias de crítica dialéctica, recuerdo también, está conformado por todos integrantes del GEDIACH, del Grupo de Estudios Latinoamericanos sobre Dialéctica y Lucha de Clases, que entre otras cosas vamos grabando este programa. Les recuerdo quienes conformamos esta tertulia, que somos miembros del GEDIACH: Claudio Sussman, docente de la UBA, sociólogo; Iván Ciccini, también graduado de la UBA, docente en Ciencias Sociales; Laura Huertas, que hoy no está; y yo, Guido Galafasi, investigador de CONICET en temas también vinculados a las ciencias sociales. Bueno, como vemos en la placa que ocupa buena parte de la pantalla, el tema de hoy es la Agenda 2030, una temática que yo diría de nicho particularmente, pero que ha, digamos, ha subido al espacio público más masivo a partir de las acciones en contra, críticas, de nuestro presidente topador a motosierra Milei. ¿Sí? Antes de eso, yo creo que salvo aquellos vinculados a las cuestiones ambientales, de desarrollo sostenible, era un tema bastante poco conocido, digamos. Pero el hecho de que Milei se haya puesto en consonancia con Trump y otros líderes de la derecha y de la extrema derecha a criticar y a no adherir a la Agenda 2030, lo hizo un tema mucho más conocido. Entonces nos parece, ya desde antes nos parecía un tema clave, y vamos a intentar explicar por qué, a pesar de que no era conocido, porque diseñaba y guiaba buena parte de las acciones políticas en Occidente, pero ahora mucho más, digamos, porque bueno, es un tanto más masivamente conocido. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué se llama Agenda 2030? Cuando en realidad técnicamente debería llamarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un programa que, como vemos el logo, desarrollado por las Naciones Unidas en el 2015, que reemplaza a un programa previo que se llamaba Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como ven, mantiene el concepto de desarrollo. El programa anterior era un tanto más restringido y tenía que ver más con problemas del tercer mundo, que ahora lo llaman países emergentes. Tenía algunos de estos objetivos actuales, pero en términos más restringidos. Tenía que ver con la cuestión de la pobreza, falta de trabajo, problemas de salud, básicamente vinculado al tercer mundo. Y lo que se dice cuando se reconvierte en el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible es que ahora, digamos, el compromiso lo tienen que tener todas las naciones del planeta. Se asienta en un concepto que es el de desarrollo sostenible, que sí es un concepto mucho más conocido y bastante más viejo que este año 2015. Podríamos decir que es un concepto que aparece en los años 70, 80 del siglo pasado, ¿sí? Y que está plagado de buenas intenciones, así como la Agenda 2030. ¿Sí? ¿Quién se puede oponer a objetivos de desarrollo sostenible, ya sea estos de la ONU o anteriores? Nadie. El desarrollo sostenible surge como una respuesta a un montón de problemas básicamente ambientales y de desigualdad, pero fundamentalmente cuando surge básicamente con una fundamentación vinculada a lo ambiental, ¿sí? Porque se decía que el modelo de desarrollo
vigente terminaba dañando de manera tan gravosa el medio ambiente, que justamente que no solo era un problema para la naturaleza, sino que era un problema para la propia humanidad, porque terminaba socavando su base de sustentación, digamos, ¿no? Por eso surge la idea de sostenibilidad, un modelo de intervención de la naturaleza para utilizar sus recursos, pero de tal manera que este desarrollo sea sostenible en el tiempo, o sea que que la humanidad no socave su propia base de sustentación basada en los recursos. Digo, esto dicho muy genéricamente, después mis compañeros agregarán cosas o debatirán lo que estoy diciendo. Fue siempre cómo se presenta el desarrollo sostenible. Algo ya vemos, algo muy liviano, muy light, esas cosas con las cuales nadie puede estar en desacuerdo, con lo cual lo que implica es que no estamos diciendo mucho, entonces hay que ver lo que hay atrás, ¿sí? Históricamente, quien utilizaba el concepto de desarrollo sostenible, salvo algunos pocos argumentaciones bien críticas, era una manera de lavar, de pasarle un poco de lavandina al desarrollo habitual, pero con algunos cambios cosméticos, ¿sí? Como para decir, no, bueno, pero esto es ahora desarrollo sostenible. Así es como aparecieron todos los ministerios y secretarías de medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el concepto de desarrollo sostenible pasó a ser un concepto utilizado por todos los gobiernos del mundo, incluso por las empresas, ¿sí? Junto con la idea de responsabilidad empresaria, sale la noción de responsabilidad ambiental. Las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas, las más contaminadoras y destructoras del mundo, empezaron a usar este concepto. Con lo cual, ya nos está planteando lo altamente debatible que es el concepto de desarrollo sostenible. Ahora bien, ¿qué es la Agenda 2030? O los Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por la ONU. Voy a enumerar, son 17 objetivos. Los voy a enumerar y a lo largo de la charla de hoy vamos a ir profundizando en ellos, en algunos más que en otros, porque algunos son mucho más debatibles que otros. Fin de la pobreza. Bueno, es un objetivo loable, nadie puede estar absolutamente en desacuerdo, el tema es cómo se logra. ¿Es posible? Esto nos remite a, ¿es posible en un desarrollo capitalista, sea sostenible o no sostenible, terminar con la pobreza? Bueno, el segundo está vinculado, hambre cero, obviamente, hambre cero, fin de la pobreza, van absolutamente de la mano. Tercero, salud y bienestar, es lo que aspiramos todos. Educación de calidad, bueno, obviamente. Estos cuatro son objetivos, digamos, históricos en las propuestas de Naciones Unidas, ¿no? Acá aparece un quinto que es relativamente una novedad, es algo de estos tiempos, igualdad de género, ¿sí? Y es donde, entre otras cosas, se empieza a marcar ciertas controversias. 6. Agua limpia y saneamiento. Bueno, tiene que ver también con discurso histórico de las organizaciones internacionales respecto a no contaminación. 7. Energía asequible y no contaminante. Esto también es relativamente histórico desde que aparece la cuestión ambiental, pero es interesante porque claramente hoy genera, yo diría, un nudo gordiano y genera un debate rico y ardiente. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, condiciones de trabajo, volvemos a lo mismo, digo, como en un desarrollo capitalista que se asienta en la explotación del trabajador puede haber un trabajo decente. Crecimiento económico sí, pero ¿para quiénes? ¿No? 9. Industria, innovación e infraestructura. O sea, de alguna manera creo yo lo que están diciendo con este objetivo es que un desarrollo sostenible no se trata de volver para atrás y renunciar a la industria y la innovación. Seguir sosteniéndola, pero en estos términos de sostenibilidad. 10. Reducción de las desigualdades. Vinculado con salud, bienestar, hambre cero, fin de la pobreza. Otra vez, ¿cómo se logra la reducción de las desigualdades? ¿Y qué implica? ¿Qué se está queriendo decir con esto de reducción de las desigualdades, digamos, ¿no? Hoy en día vemos
está cada vez más claro la gran cantidad de pocos empresarios, dueños de la mayor parte de la riqueza del mundo, donde la desigualdad es cada vez más grande. Entonces, bueno, ¿dónde está esta reducción de la desigualdad y de qué manera se logra? 11. Ciudades, comunidades sostenibles, obviamente. 12. Producción y consumo responsables, ¿sí? Con lo cual acá, entre otras cosas, lo que se me ocurre, lo que hace es diluir las desigual responsabilidades entre la sumatoria de todos los individuos, ¿sí? O sea, nosotros como consumidores tenemos que ser tan responsables como las grandes empresas que destruyen, contaminan, explotan. 13. Acción por el clima. Esto es también relativamente más novedoso, si bien aparece con lo ambiental, pero tiene que ver básicamente con la noción de cambio climático, que es una noción que dentro de la cuestión ambiental aparece más recientemente porque se empieza a conocer y a difundir más recientemente. Bueno, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia, instituciones sólidas. Esto suele ser muy usado por ciertos gobiernos o por ciertas agrupaciones de gobiernos, como por ejemplo la OTAN, para denostar a aquellos con los cuales no están de acuerdo, ¿sí? Y decir que no tienen instituciones autoritarias o fascistas, que ahora está muy de moda el término fascistas, para denostar a aquellos que no están, que no cuadran dentro de la lógica dominante. Y el 17, alianza entre todos. Perdón, una observación sobre ese punto. Instituciones sólidas siempre y cuando respondan a nuestros intereses, ¿no? Digo, instituciones sólidas, por ejemplo, elecciones libres, siempre y cuando las ganemos nosotros. Si las ganan que no somos nosotros, digo, nosotros me refiero al occidente, entonces hay que hacerlas de nuevo porque son fraudulentas. Aún incluso cuando gana la oposición, que no es buena, una oposición de los malos, hay fraude. No sabemos muy bien cómo la oposición puede hacer fraude, pero bueno, digo esto porque es lo que pasó en varios países. Pasa en Rumania, pasa en Georgia, pasó en su momento en Ucrania, en 2014. Entonces, instituciones sólidas siempre y cuando sean de las nuestras, sean del mundo libre. Si son de los malos, no. Exacto, y cuando no hay elecciones, porque le interesa a Occidente que no haya, como Ucrania contemporánea, Zelensky tendría que haber ido a elecciones de nuevo, ahí ya eso no importa, nadie lo nombra, digamos, ¿no? Sí, a eso me refería justamente con mi pequeño comentario, así que muy buena la aclaración. Bueno, y el último, el 17, que nos juntemos todos para lograr estos objetivos. Ahora bien, Naciones Unidas, desde que existe, todos sabemos que existe, todos sabemos que se la pasa haciendo programas de muy buenas intenciones, y con esto yo voy a cerrar mi primera intervención. Pero todos sabemos que no, incluso el poder sabe que no sirven para nada, digamos, más que para cuestiones cosméticas. Tiene un montón de suborganizaciones, Naciones Unidas, por temas vinculadas al medio ambiente, a la inmigración, etcétera, etcétera, a la salud. Y digo, más allá de tirar algún dato o algún parámetro que puede utilizar algún gobierno para justificar alguna política, la verdad que no ha sido nunca una guía para la vida sociopolítica del mundo. Sin embargo, y después dirán mis compañeros si están de acuerdo, la Agenda 2030 ha tenido un perfil, si bien medio subterráneo, porque no es tan conocida, ha tenido un perfil mucho más de guía, mucho más fuerte, porque se ha vinculado a algunos de estos puntos, que yo los he remarcado, se ha vinculado con toda una tendencia de básicamente el liberalismo occidental, la socialdemocracia, y por eso la Agenda 2030 también es cuestionada por la derecha y lo que llamamos extrema derecha,
que nos intenta imponer ciertas conductas, ¿sí? Y que ha pergeniado un encadenamiento de prácticas y de discurso político que incluso ha sido adoptado por todo el llamado progresismo y buena parte de la izquierda realmente existente, ha adoptado estas lógicas, ¿sí? Por eso creo yo que la Agenda 2030, por eso amerita discutir la Agenda 2030. Otros programas de Naciones Unidas, yo no sé cuánto ameritarían ser discutidos. Digo, porque este no es un programa de Naciones Unidas más, sino es una guía ideológica con la cual se sostiene, se viene sosteniendo el discurso más liberal socialdemócrata, más abierto, concretamente OTAN, Occidente, son los argumentos con los cuales se oponen a los BRICS, con los cuales se oponen a cualquier propuesta que esté intentando patear ese tablero. Obviamente atrás de esto está, o sea, quien guía todo esto es Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, podemos hablar de una lógica también, de una nueva lógica imperial, pero que claramente ha cambiado su forma de relacionarse con el enemigo, digamos, porque lo ha bajado a un terreno que aparenta ser mucho más amigable, con objetivos que nadie puede estar en desacuerdo. Por lo tanto, no se trata necesariamente de discutir estos objetivos, sino de discutir lo que dice, lo que diría la letra chica y la forma en la cual se intentan implementar estos objetivos y para qué se los utiliza, digamos, ¿no? En general, la Agenda 2030 tiene mucha vinculación con lo que hemos tratado largamente en este canal, con la Agenda Woke, ¿sí? Porque fíjense, digo, por ejemplo, hambre cero, fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, y hace mención a una serie de cuestiones que tienen que ver con minorías o lo que nosotros venimos llamando ideología de las particularidades, pero de ninguna manera se está hablando, no podría hacerlo de Naciones Unidas, por supuesto, de ninguna manera se está cambiando de cambiar las reglas del juego. Entonces, si antes se enfrentaba toda propuesta anticapitalista o postcapitalista de una manera mucho más agresiva, hoy en día el capitalismo a nivel mundial, pero básicamente la variante más liberal de este capitalismo, ha encontrado la manera de decirlo todo mucho más edulcoradamente y ha encontrado la forma de decirlo de tal manera que nadie pueda, que haya que hacer un trabajo si uno tiene que criticar y oponerse a estos objetivos. Por eso a mí me parece, y nos parece fundamentalmente importante discutir estos objetivos de desarrollo sostenible, porque creo que es un perfeccionamiento de los mecanismos de dominación, por lo tanto exige desde este lado un trabajo mucho más profundo para develar su mecanismo de dominación oculta. No sé qué opinan ustedes. Bueno, en principio, si podés agrandar las imágenes nuestras. No, las nuestras. Ah, ¿querés que saque los objetivos? Sí, sí. Ah, ok, ok. Ya los vimos. Está, perfecto, listo. Bueno, mira, en principio la Agenda 2030 no es muy conocida en la Argentina, pero sí es muy conocida, por ejemplo, en Europa. En Europa incluso hasta hay ministerios de Agenda 2030. Y el logotipo de la Agenda 2030 está puesto hasta en los subterráneos. Es decir, que hubo mucho dinero, muchos recursos puestos en la difusión de esta Agenda 2030. Uno de los problemas es lo que dice, no tanto lo que dice la agenda, sino lo que no, aunque voy a mencionar dos cosas importantes, lo que no dice la agenda. Lo primero que no dice la agenda es cómo lograr esos objetivos tan nobles como el hambre cero o el fin de la pobreza. No lo dice.
Y la otra cosa que no dice, y esto lo señala Pedro Baños en su momento, lo señaló Pedro Baños con mucha certeza, no habla nada de los paraísos financieros. No habla nada de los impuestos que los ricos evaden, digamos, la existencia de esos paraísos financieros que son claves en el sistema económico mundial. De eso no, nada. Y para mí, en la Agenda 2030 hay dos puntos que son los claves. Los demás son todas buenas intenciones, que como vos decías, ¿quién se va a oponer? ¿Quién se puede oponer a hambre cero, fin de la pobreza, cuidar el agua, incluso la igualdad de género? Estamos de acuerdo. Ahora, punto 7 y punto 13, que son, el punto 7 tiene que ver con la cuestión energética, energías sostenibles y bueno, toda la cuestión de las alternativas, que es lo que vamos a discutir ahora, hoy. Y después el punto 13, que tiene que ver con acción por el clima. ¿Qué significa acción por el clima? ¿No? Creo que la Agenda 2030 se enmarca dentro de lo que han llamado globalismo o nueva gobernanza, que es una palabra para mí horrible esa de gobernanza, que es la idea de que el mundo puede estar dirigido, administrado de alguna manera por organismos supranacionales, como podría ser la Organización Mundial de la Salud o la propia, a nivel regional, la Unión Europea, o la propia OTAN a nivel militar. Bueno, y finalmente lo que quería agregar es un plan para el desarrollo sostenible. Hay un momento en que hubo una mutación semántica, porque al principio se hablaba de desarrollo sustentable, y yo no sé por qué después se transformó en sostenible. Y a mí me gusta más el desarrollo sustentable más que sostenible. Sostenible es como que, bueno, esto se sostiene en el tiempo. Cualquier cosa que te quieran vender es sostenible. Un ministro de Economía dice, este plan es sostenible. ¿Por qué? Porque se sostiene en el tiempo. Después no se sostiene un pomo, pero no importa. Cualquier cosa es sostenible. Ahora, el concepto de desarrollo sustentable, tal como surgió en su momento, es algo que yo rescato, que yo reivindico. Porque, ¿qué quería decir desarrollo sustentable? Y también voy a señalar cuál era su limitación. Desarrollo sustentable era, el objetivo es elevar la calidad de vida. ¿Cómo? A través del desarrollo que garantice la satisfacción de las necesidades de la generación presente, pero que conserve la posibilidad de garantizar las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, que el concepto de desarrollo sustentable implicaba una solidaridad intergeneracional e implicaba un manejo de los recursos para que estos recursos puedan seguir existiendo. Y además eso se aplicaba a través de un manejo que minimizara la contaminación, que maximizara la producción, pero minimizando el derroche, minimizando la contaminación, minimizando la dilapidación, es decir, maximizando la potencialidad de los recursos y a la vez garantizando la continuidad de los mismos. Obviamente, la limitación que este planteo de desarrollo sustentable tenía, porque ahora se ha pervertido, la limitación que este concepto de desarrollo sustentable tenía era que, bueno, en el marco de relaciones capitalistas donde el motor es la maximización de la ganancia, y esto no es una crítica moral, esto es la lógica del sistema. El sistema capitalista no puede funcionar de otra manera que no sea maximizando la ganancia a un plazo relativamente corto. Entonces, y digo, no digo con esto que no es una crítica moral, digo, necesariamente el capitalismo tiene que funcionar así. Entonces, los planteos de desarrollo sustentable no son viables en el marco de esas relaciones capitalistas. Por lo tanto, mi posición como socialista es
yo retomo el planteo de desarrollo sustentable en el marco de relaciones socialistas, que son las únicas que podrían llevar adelante ese desarrollo sustentable de elevar la calidad de vida, maximizar la producción, minimizando el derroche, minimizando la dilapidación, minimizando la contaminación y garantizando el disfrute de esos recursos a las generaciones futuras. Esa idea de desarrollo sustentable yo la sostengo, ¿sí? Lo que señalo es el problema de las relaciones sociales en el cual se puede llevar adelante ese desarrollo. Bueno, en los puntos claves de la agenda a mí me parece que son el punto 7 y el punto 13. El punto 7 que tiene que ver con la transición energética, que es lo que tenemos que discutir hoy, y el punto 13 es la acción climática. ¿Qué corno es la acción climática? Están vinculados los dos, porque básicamente la acción climática tiene que ver con la transición energética. Yo creo que lo que tenemos que discutir hoy es eso, qué es la transición energética y qué es la acción climática. Sí. Son dos puntos absolutamente claves, que ahora nos vamos a meter. Iván, ¿querés hacer una introducción? Sí, me parece que un punto importante a subrayar es algo que ya dijiste, que es que la Agenda 2030 está siendo cuestionada principalmente por una vertiente de la derecha, ¿no? Que se la llama extrema derecha, también como nueva derecha, que son los que ponen más énfasis en criticarla. Uh-huh. Una crítica de izquierda a la Agenda 2030 brilla por su ausencia, no hay muchos planteos. Exacto. No se le da mucha importancia. Quizás por lo que mencionás, porque hay una caracterización de que la ONU no es muy vinculante que digamos, entonces no tiene demasiado sentido dedicarle tiempo a esta propuesta de la ONU. Pero como no estoy de acuerdo. En países sí tiene mucha influencia, y acá, y en Estados Unidos también llegó a tenerlo, ¿no? Porque el Green New Deal, que era la propuesta del Partido Demócrata, que impulsó el progresismo norteamericano, estaba asentada en esta Agenda 2030. Por eso Trump tiene mucho éxito criticándolo, ¿no? Diciendo que bueno, lo que quiero es reponer un poco la argumentación de la derecha para oponerse, para mostrar después nuestra demarcación de eso, ¿no? Dale, sí. La derecha, ¿qué plantea? Que es un plan socialista, que busca establecer regulaciones, claro, impedir el desarrollo del libre mercado, imponer regímenes autoritarios que nos controlen, que nos quitan libertad, ¿no? Esta libertad en abstracto que tanto defienden los libertarios de derecha. ¿No? Entonces, la Agenda 2030 es la puerta para una nueva tiranía. Es el camino a la servidumbre, ¿no? Que es un concepto que se utiliza. Y por eso hay que oponerse. Si esta Agenda 2030 avanza, se va a instalar nuevas modalidades de socialismo y también, ¿qué es lo que los conceptos que utilizan? Son que se va a imponer la ideología de género, que quieren quitarle soberanía a los países, que en eso es una discusión que hay que dar, ¿no? ¿Hasta qué punto la Agenda 2030 afecta a la soberanía? Eso creo que habría que retomarlo. Y después hay teorías de una élite que en estos puntos es contradictorio, porque hablan de una élite minoritaria que quiere dominar el mundo, y al mismo tiempo apoyan a esa élite. Yo he leído, ¿no? En estos días que me estuve formando leyendo para preparar esto, que critican a Elon Musk. Muchos de los que critican la Agenda 2030 lo critican a Elon Musk, porque él lidera la transición energética. Tesla es una empresa que está liderando la transición energética, encontró su curro, lo encontró en los autos eléctricos y en descarbonizar las sociedades y en poder ser el líder tecnológico de las nuevas empresas, de las nuevas automotrices, de un nuevo modelo de automóvil que va a ser eléctrico y no va a usar combustibles fósiles. Y vender eso como sustentable y como la alternativa a lo que hay actualmente. Y sin embargo,
este personaje apoya a Trump. Y Trump está en contra de la Agenda 2030. También apoya a Milei. Entonces ahí se empieza a dar unas inconsistencias. Como también hay muchas exageraciones y bastante conspiranoia, ¿no? Con respecto al ataque a la Agenda 2030. Porque se plantea que esta Agenda 2030 va a ser una nueva tiranía mundial, pero sabemos que estos grupos no cuestionan el capitalismo globalista. Lo cuestionan a un par de referentes, a Bill Gates, a Soros, pero no cuestionan en conjunto de la minoría que tiene las riendas económicas del planeta. Eso no lo cuestionan. Cuestionan parcialmente a un par de figuras que son representantes del capitalismo. Iván. Claudio, ¿estás? Sí, yo estoy. Ah, se nos fue Iván entonces. Bueno, sigamos. Yo quería, lástima que no está Iván, pero quería comentar una cosa que dijo Iván. Él dice, no, a la izquierda no lo critica porque él suponía que, porque bueno, como es de Naciones Unidas no tiene importancia. Yo no creo que pase por ahí. Yo creo que la izquierda ha adoptado este programa, la izquierda que está totalmente en crisis, la izquierda realmente existente, ya lo venimos también debatiendo largamente en nuestro canal, ha adoptado este programa porque ha abandonado su programa clásico, digamos, fundamentalmente, digamos, ¿no? Y está en buena parte, no solo de, obviamente nadie puede estar en desacuerdo con esto, como decíamos, pero no se preocupa por ese cuestionamiento, porque que en realidad los planteos de la izquierda realmente existente ya no pasan más más allá de que en el discurso lo sigan sosteniendo, pero en la práctica concreta sus acciones van por otro lado, están por la lucha indigenista, de los movimientos sociales, las luchas de género, viendo patriarcado por todos lados, las luchas ecologistas, sin tener una fundamentación clara de las cuestiones ecológicas y ambientales, digamos, ¿no? Y por eso también me parece la necesidad de este programa, como vos decías, Claudio, si nos reivindicamos socialistas, no somos la derecha, no le hacemos las críticas que le hace, más allá de que podamos ir paradójicamente, algunos puntos pueden parecer similares de nuestra crítica, el origen de nuestra crítica y el objetivo hacia donde queremos llegar es claramente diferente. Y yo diría que la derecha, básicamente, lo que empezó diciendo Iván, lo que no soporta de la Agenda 2030 es que de socialista no tiene absolutamente nada, pero sí tiene algunos planteamientos de regulación, ¿sí? Y la extrema derecha, la más conservadora, claramente eso no lo tolera. Por algo sale Milei, que tiene puntos en común con esta extrema derecha, con esta muletilla de la libertad absoluta. En realidad la única libertad que está imponiendo Milei es la libertad para los negocios de las grandes corporaciones capitalistas, porque después para el resto libertad nada. Y creo que eso es fundamentalmente lo que no soporta, porque también, como marcaba Iván, la otra paradoja, las cuestiones ambientales le da lo mismo al capitalismo. Si pueden hacer negocio con cuestiones ambientales, adelante, viva la transición energética, como daba el ejemplo de Elon Musk. Elon Musk hace negocio con la transición energética, entonces vamos para adelante. Pero en términos ideológicos, éticos, políticos y económicos se oponen porque, bueno, la Agenda 2030 intenta hacer ciertas regulaciones que son beneficiosas para el capital que está atrás de todo aquello que sostiene la Agenda 2030. Otro punto muy importante es el de la transición energética, donde se pone como objetivo bastante ambicioso abandonar las energías fósiles para el 2050 y apostar a un crecimiento verde, un crecimiento a través de energías renovables. Y ahí está la controversia, ¿no? Porque las energías renovables son capaces de suplantar el petróleo, son capaces de suplantar a las energías fósiles. Porque hasta cuando se habla, por ejemplo, del gas, se habla como una fuente de energía de la transición. También habría que dejarlo al gas. Al gas también habría que abandonarlo para el 2050.
y no posible. Pero bueno, mientras tanto hay que usarlo porque contamina menos. Y ahí el tema es, que este es un tema más controversial, ¿no? ¿Se puede sostener un crecimiento de tipo capitalista, como propone la Agenda 2030? Porque el crecimiento es parte de la Agenda 2030. ¿Se puede sostener con energías renovables? ¿Es posible una economía industrial con uso intensivo de estas energías fósiles que pueda prescindir de ellos? ¿Cómo se puede sostener esta sociedad con los niveles de consumo y con un mayor nivel de consumo? Porque la idea es que haya pobreza cero, ¿no? Si hay pobreza cero, elimina la pobreza, eliminas el hambre, va a haber más consumo. ¿Cómo lográs hacer compatible un mayor consumo, que los millones de personas que actualmente pasan hambre y están en la pobreza dejen de estarlo, sin las energías fósiles? Y ahí, por supuesto, no dicen cómo hacerlo. O lo dicen de forma con consigna, ¿no? Sabemos que son más energías complementarias las renovables. No son fuentes de energía que puedan sostener la enorme maquinaria industrial existente en la economía globalizada. Entonces, bueno, ahí seguramente, bueno, Claudio va a poder profundizar, pero el tema está planteado, ¿no? ¿Se puede una transición energética en el marco de esta sociedad? Bueno, justamente ahí yo lo que iba a citar a un autor que nosotros conocemos muy bien, que es Gabriel Cicchini, justamente. Hace poco vos hiciste un resumen de un libro. Leo tu artículo. Voy a compartir información útil sobre un tema controversial. Es importante identificar quiénes están detrás del negacionismo del cambio climático y quieren usar el escepticismo de forma selectiva. Es decir, quienes dudan solo de lo que les conviene. Bueno, en principio, toda visión sesgada, estamos de acuerdo, ¿no? Que toda visión sesgada es falsa. Hay un documental y un libro, y después resumís este libro, llamado Los mercaderes de la duda, que abordan este tema en profundidad, sin caer en miradas conspiranoicas. Les comparto un resumen bastante completo del asunto. Los mercaderes de la duda, un término popularizado por Naomi Oreskes y Eric Conway en su libro homónimo, son quienes emplean una serie de tácticas mediáticas para sembrar incertidumbre y retrasar la acción política sobre problemas como el cambio climático. Estas tácticas han sido particularmente útiles para sectores como la industria petrolera, cuyo modelo económico depende de la continuidad en el uso de combustibles fósiles. Estas tácticas fueron utilizadas anteriormente por la industria de los cigarrillos para poder sostener su negocio. Y a continuación se describen algunas de las principales estrategias y el rol de los actores involucrados. Bueno, antes que nada, es una obviedad que las empresas petroleras están interesadas en que continúe la explotación del petróleo. Pero de la misma manera que las industrias farmacéuticas están interesadas en que haya enfermedades para poder seguir vendiendo remedios. Lo cual no quiere decir de que en sí misma la industria farmacéutica esté mal o que sea condenable. Lo que es condenable es que está subordinada a la lógica de la maximización de la ganancia. Porque si no, la alternativa sería los saberes ancestrales, los yuyos, la medicina alternativa, y bueno, todas cosas en las cuales nosotros en principio no creemos, ¿no? Las tácticas mediáticas claves, según resume Iván, son, primero, enfoque en la incertidumbre científica. Se exageran las dudas naturales en el proceso científico para presentar el consenso climático como incompleto o dividido. Se publica y difunde material que enfatiza los márgenes de error o las limitaciones de modelos climáticos para desacreditar las conclusiones generales. Mensajes como la ciencia aún no está clara o los datos son insuficientes
apelan a la percepción pública de que la acción debe esperar. Bueno, independientemente de que la acción deba o no deba esperar, hay una cosa que sí es cierta. El factor antrópico y el factor natural son dos elementos que están en discusión. No están definidos, no está, cuando dicen no está claro, es cierto que no están claros. Lo cual no significa negar, y lo vuelvo a insistir, no significa negar el cambio climático, pero sí partiendo de la idea de que el planeta ha atravesado innumerables cambios climáticos, ¿no? Yo mencionaba en un intercambio anterior cómo entre el año 800 y el 1300 el planeta vivió un periodo de clima cálido, más cálido que el actual. Y eso fue lo que permitió, por ejemplo, que en Europa se ampliaran las cosechas, que hubiera más abundancia de alimentos, o que las exploraciones oceánicas de los vikingos llegaran hasta América del Norte, que hubiera sido imposible después de 1300, cuando el hielo cubrió todas esas rutas. Y en Europa se sumió en la pobreza y la hambruna porque precisamente entró en un periodo de enfriamiento. Entonces, lo que yo digo es, probablemente seguramente estamos en un periodo de cambio climático de aumento del calor, porque precisamente eso es un proceso natural que se ve influido y acelerado por la intervención antrópica. Si nos quedamos con un sesgo solo, estamos falseando la cuestión. Perdón, ¿puedo decir algo al respecto? Sí. Y después seguís, porque Sí. si no se me va. Vos leías, digo, uno de estos puntos de este libro era que, bueno, que en realidad lo que están diciendo, que el argumento de que los mercaderes de la dura ponen en cuestión el saber científico, digamos, ¿no? Y yo lo pongo en cuestión, claramente, y no quiere decir que me ponga del lado de las petroleras y del lado de las farmacéuticas, bajo ningún punto de vista. Hay una premisa actual basada básicamente en esta lógica vinculada, cercana, que se familiariza con los postulados de la Agenda 2030, pero que es previa a esto, de que se utiliza la ciencia, o sea, todo el discurso ambientalista, de buenas intenciones, de disminución de la desigualdad, utiliza la ciencia como un saber absolutamente incuestionable. La misma ciencia nos demuestra que va cambiando todo el tiempo de lo que es su verdad, la medicina. Si nosotros vemos a la medicina, las prácticas de curación de hoy en día son diferentes de las de hace 10 años atrás. Estoy hablando de las prácticas científicas médicas, de las de hace 20 años atrás. ¿Sí? O sea, es algo absolutamente cotidiano. Vemos que la medicina todo el tiempo nos va diciendo lo que antes era bueno, ahora no es bueno, y lo que es bueno como curación es otro. Digo, con lo cual, eso nos está marcando que la propia ciencia avanza, evoluciona, y lo que sostenía antes lo refuta porque lo vuelve a analizar. Es la práctica habitual de la ciencia, digamos, ¿no? Pero hay una premisa como que de que la ciencia es absoluta. Lo interesante es que muchas de estos planteamientos alternativos, ¿sí?, que descreen del conocimiento racional y que buscan en muchos planteos del conocimiento ancestral, utilizan, cuando les conviene, a la ciencia como un conocimiento absoluto, y que si la ciencia lo dice, no se puede cuestionar. ¿Sí? En respecto a esto del cambio climático, totalmente de acuerdo con lo que dice Claudio. De ninguna manera uno puede estar negando el cambio climático, ¿sí? Una, porque incluso por mi formación de grado, el cambio climático es consustancial a la historia del planeta. Si no hubiera habido cambio climático, no aparecía la vida sobre el planeta Tierra hace miles de millones de años atrás, y a partir de que aparece la vida, el planeta Tierra y el clima del planeta Tierra va cambiando porque la vida misma lo va haciendo cambiar, además de los factores geológicos y físicos. Sí, te agrego una cosita: si no fuera por el cambio climático, el Australopithecus no hubiera evolucionado y
iniciado una cadena evolutiva que nos lleva hasta nosotros, ¿no? Exactamente. Pero no hubieran aparecido todas las especies previas para que después aparezca el Australopithecus. Y esto tiene que ver también con las extinciones. Hubo, como mínimo, la paleontología hoy registra 5 extinciones masivas que implican entre el 40 y el 50% de las especies que desaparecieron. La vida sobre el planeta no desapareció. Con esto no estoy justificando vayamos y extingamos todo, no. Lo que estoy diciendo es relativicemos lo que está pasando. Después, en general estas críticas, estas lógicas alternativistas tienen una mirada de el hombre es la especie mala, ¿sí? Todos los demás animales son buenos, nosotros somos los malos del planeta. No somos ni buenos ni malos, ni los chimpancés, ni los tigres, ni las bacterias, ni nosotros. Nos manejamos con la lógica de la vida propia, que es la propia supervivencia, y esta propia supervivencia muchas veces implica ir en contra de las otras especies. La diferencia es que el ser humano esto lo puede hacer consciente, puede reflexionar y puede, en todo caso, modificar ciertas prácticas y ciertas conductas. Otras especies no. Entonces, bueno, volviendo a lo del cambio climático y la ciencia. ¿Cuánto tenemos de estadística real y certera para decir que efectivamente hay un cambio climático rotundo en las últimas décadas o en los últimos 100 años? ¿Y cuánto podemos saber a qué se debe ese cambio climático? Cuando el cambio climático es una constante en la historia del planeta y ha influido sobre la perduración o la no perduración o la evolución de determinadas especies o no evolución de otras. Entonces, nos dice, no, sí, la Tierra se está calentando. Las mediciones que tenemos son, en el mejor de los casos, los últimos 100 años, que en la historia del planeta es absolutamente nada. ¿Sí? Se calcula que la historia del planeta que el planeta Tierra tiene como mínimo 4.500 millones de años. Tener mediciones de los últimos 100 años es absolutamente, es una cargada directamente. Querernos hacer creer que ese dato es válido es una cargada. Con lo cual no estoy diciendo que no está cambiando el clima. ¿Por qué? Porque es una constante el cambio climático. ¿A qué se debe? Esa es la otra cuestión. Y la verdad que no es fácil. No podemos definir certezas claras de a qué se debe el cambio climático. ¿Sí? Con esto estoy asumiendo, digo, y no estoy negando de que la acción antrópica no tenga que ver, claramente tiene que ver, porque en los últimos 500 años la acción antrópica ha tenido un crecimiento tan enorme comparado con el resto de las especies a lo largo de toda la historia del planeta, y tiene una capacidad de modificación el ser humano de la naturaleza que no tiene ninguna otra especie, que me lleva a deducir que es altamente probable que la acción antrópica ejerza un montón de cambios, así como cambia directamente el listado de especies, cambia la biodiversidad de una región y bueno, pueda tener efectos sobre el clima, no me cabe ninguna duda. Ahora, la precisión sobre esto es una... yo creo que es una premisa absolutista pensar de que algunos números de unas cuantas décadas nos pueden indicar con precisión el cambio climático que se está dando, hacia dónde vamos y cuáles son los orígenes concretos de este cambio climático. Eso es lo que yo cuestiono. Lo que no cuestiono para nada es que claramente el cambio climático existe y que la acción antrópica está teniendo algún efecto sobre ello. Tenemos que estudiar mucho más y no lo vamos a poder resolver en 10 años. Ahora, ¿eso qué implica? ¿Que no hacemos nada? No. Tenemos que actuar. Pero también cambiar ese eje ético-político de que el ser humano es el malo de la película y solo por ser humano, su tarea en el planeta es destruir todo lo demás. Es bastante ingenuo, digamos, ¿no? Perdón, me extendí, pero básicamente quería cuestionar esta cuestión de el saber absoluto que se le arguye a la ciencia contemporánea. Bueno, después la segunda táctica, según define Iván, la segunda táctica de los negacionistas es la creación de falsa equivalencia. ¿Esto qué quiere decir?
que se presenta a un pequeño grupo de científicos escépticos financiados por la industria como contrapeso al consenso abrumador del 97% de los científicos del clima. Se otorgan plataformas desproporcionadas en los medios a voces minoritarias para dar la impresión de que existe un verdadero debate científico. Bueno, alguien te señaló que esto era una falacia del número. Y es cierto, porque a veces las voces minoritarias son las que tienen razón. No lo digo que en este caso, pero que no necesariamente las voces mayoritarias son las que tienen razón. Agrego una cosita, Alfredo, muy chiquita. Creo que uno de los problemas, que está vinculado a lo que hemos hablado, es que a los que son esa minoría, muchas se los busca cancelar. Y eso sí es un grave error. Hay científicos que salieron a cuestionar el relato más hegemónico con respecto al cambio climático y salieron a cancelarlo. Bueno, no el nombre, vos lo recordás, el científico que publicó un libro como expresando públicamente su escepticismo con respecto a los motivos del cambio climático y se lo censuraba. Bueno, pero vos planteás, o mejor dicho, resumís lo que plantea el libro, que dice: se otorgan plataformas desproporcionadas en los medios a voces minoritarias para dar la impresión de que existe un verdadero debate científico. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los cancelan o le dan voces desproporcionadas? El libro igual habla de los que son pagados por la industria petrolera directamente. Son empleados de las industrias petroleras. Está bien, pero... Pensadores independientes. Bueno. Claramente existen esos. Ahora, guarda que vinculado a esta Agenda 2030 y previamente hay toda una horda de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que también financian todo lo contrario. Claro, porque también hay un lobby que hace negocio con las energías alternativas y que también actúa. Pensemos en Greta Thunberg, que es el mascarón de proa del lobby de las industrias alternativas, llamadas alternativas, complementarias, como vos decías. El tercer punto que resumiste es apelación a la libertad personal y los costos económicos. Esto significa mensajes diseñados para asociar las regulaciones climáticas con pérdidas de empleo, aumentos de impuestos, socialismo autoritario o restricciones a las libertades individuales. Narrativas que retrasan a todos los ambientalistas, ecologistas y reformistas reguladores como alarmistas, colapsistas mentirosos o enemigos del progreso económico. Bueno, en algunos casos es verdad. En algunos casos son alarmistas, colapsistas y enemigos del progreso económico. En algunos casos sí lo son. El cuarto, financiamiento de think tanks y campañas publicitarias. Organizaciones como el Hirlan Institute reciben apoyos de la industria petrolera para generar informes, conferencias y publicaciones que cuestionen la evidencia del cambio climático. Publicidad diseñada para destacar los beneficios de los combustibles fósiles y minimizar los riesgos ambientales. Bueno, un poco lo que decíamos antes, que obviamente las empresas petroleras van a actuar a favor de sus intereses y van a tratar de alimentar su discurso. Yo agregaría algo más, Claudio. Además de empresas petroleras, hay países petroleros, que esto complica más el panorama. Sí, países que dependen totalmente de la energía fósil, va a pasar lo mismo. Y sí. Está bien, pero a eso iba a ir después. Quinto, desinformación en redes sociales. Uso de bots y estrategias de amplificación para diseminar teorías conspirativas, malinterpretaciones de datos científicos o desacreditar a figuras públicas que abogan por la acción climática. Creación de dudas sobre políticas climáticas mediante memes y mensajes emocionales fáciles de propagar y que engañan a quienes tienen poca información del tema. El rol de la industria petrolera. Bueno, en principio a mí me parece que justamente es al revés. Digo, la idea de que hay que llevar adelante una acción climática y que el planeta está en peligro es la imagen dominante. Es el discurso que se logró imponer, es el discurso dominante. El rol de la industria petrolera. La industria petrolera ha jugado un papel crucial en estas tácticas. Algunas de sus acciones incluyen
Financiamiento directo e indirecto. Grandes corporaciones como ExxonMobil han invertido millones de dólares en think tank, organizaciones de cabildeo y campañas de relaciones públicas para retrasar la acción climática. Producción de estudios manipulados. La industria financia a científicos que publican estudios diseñados para resaltar incertidumbres o minimizar el impacto de las emisiones de CO2. Infiltración en la política. Contribuyen a campañas políticas y cabildean para debilitar regulaciones climáticas, favoreciendo políticas que protegen sus intereses económicos. Bueno, el trumpismo sería un ejemplo de esto, ¿no? Narrativas sobre soluciones falsas. Promueven tecnologías como la captura de carbono o los combustibles limpios para sugerir que no es necesario reducir el uso de combustibles fósiles drásticamente. Bueno, entonces yo decía, narrativa, leyendo la síntesis que escribió Iván, ¿no? Narrativas sobre soluciones falsas. Promueven tecnologías como la captura de carbono, los combustibles limpios, para sugerir que no es necesario reducir el uso de combustibles fósiles drásticamente. Bueno, acá tenemos un problema. Yo estoy a favor de desarrollar tecnologías que produzcan combustibles más limpios. Estamos todos a favor. Y que capturen el carbono. Por ejemplo, los más viejos recordarán, y esto lo he dicho muchas veces, que en la ciudad de Buenos Aires el aire era absolutamente irrespirable hace 30 años. Uh-huh. Y hoy en día vos ves pasar los autos o los colectivos y no ves que salga humo de los caños de escape, cuando antes salía un humo negro. Sí. Lo que quiero decir es que mientras tanto, mientras que el combustible fósil se siga usando, después vamos a discutir si hay que seguir usando o no, pero mientras que se siga usando, hay que apostar a que el combustible fósil, ya sea el petróleo o el carbón, contamine lo menos posible. Es decir, hay que reducir, hay que desarrollar esas tecnologías que reduzcan la emisión de carbono. No hay que oponerse a eso. Después, el rol de los científicos financiados por la industria. Algunos científicos financiados directa o indirectamente por la industria desempeñan un rol estratégico al aportar un barniz de legitimidad científica a las narrativas de duda. Su impacto incluye proveer credibilidad científica, publican estudios en revistas científicas o difunden informes que subrayan las incertidumbres o proponen interpretaciones sesgadas de los datos. Bueno, hemos visto que interpretaciones sesgadas de los datos hay por todos lados, en ambos bandos. Sí. Apariciones mediáticas, participan en debates, paneles, documentales como expertos, sembrando dudas en el público general y los responsables políticos. También lo hacen los otros. Exactamente. Construcción de narrativas alternativas. Ayudan a popularizar ideas como el ciclo natural del clima o las fluctuaciones solares como causas principales del cambio climático, desviando la atención de las emisiones humanas. Bueno, sí existe el clima natural del clima y sí existen las fluctuaciones solares. No podemos negar esto, porque si no caemos en la idea ingenua de que el clima no cambia nunca hasta que nosotros pusimos chimeneas y empezamos a cagar el clima del mundo. Y sí, el clima depende mucho de fluctuaciones naturales y de fluctuaciones solares. Podríamos explicar durante muchísimo tiempo qué papel juega la rotación de la Tierra, por ejemplo, en esto. Exacto. Conclusión. Incluso lo podemos mencionar después. Conclusión, la conclusión que escribe Gabriel, resumiendo el libro. La estrategia de los mercaderes de la duda ha sido extremadamente efectiva al explotar las lagunas en la alfabetización científica del público, la tendencia mediática a presentar debates balanceados y las dinámicas políticas de corto plazo. La industria petrolera y los científicos financiados por este sector ha logrado frenar o diluir la acción climática mediante una combinación de manipulación mediática,
financiamiento estratégico y cabildeo político, todo con el objetivo de prolongar el modelo económico basado en combustibles fósiles. Bueno, en síntesis, obviamente que la industria petrolera y los países petroleros les interesa que el negocio continúe. La pregunta es, ¿hay un modelo alternativo a esto? Y habíamos dicho recién, vos mismo lo habías dicho, Iván, que las llamadas energías alternativas no son alternativas, son complementarias. No son alternativas porque no pueden reemplazar por costo y por productividad a los combustibles fósiles y a la energía nuclear. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si suprimimos, como vos planteabas en algún momento, si suprimimos de golpe el uso de los combustibles fósiles, vamos a un colapso social. Habría millones de personas que se morirían de hambre, porque colapsaría la civilización. Nuestra civilización está basada en el uso del petróleo, hoy por hoy, nos guste o no nos guste. Entonces, si cortamos de cuajo el uso de combustibles fósiles y de paso también, ya que estamos, la energía nuclear, se viene abajo el sistema. Como de alguna manera y en menor escala le está pasando a Alemania. Alemania cerró todas las centrales nucleares y ahora no compra más gas ni petróleo ruso, que eran abundantes y baratos. Se lo tienen que comprar a los norteamericanos más caro. Bueno, la economía alemana se está hundiendo. Hay desocupados, hay industrias que se van del país. Bueno, imaginen eso a escala planetaria. Entonces, lo que yo decía en un momento en una discusión con vos es que vos condenabas el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo. Y yo, en cambio, lo celebro. ¿Por qué? Porque descubrir nuevos yacimientos de petróleo significa, primero, que el combustible se va a abaratar, va a ser más barato. Segundo, porque va a hacer que el fracking se vuelva más costoso y por lo tanto inviable. Y el fracking es una verdadera amenaza nuclear. Una verdadera amenaza ambiental, perdón. Porque el fracking es devastador. Entonces, que descubran nuevos yacimientos de petróleo es positivo en el sentido que abarata el combustible, por lo tanto hace que la vida sea un poco más barata. Y aunque las empresas petroleras y los países petroleros ganen mucho dinero, y por otro lado hace inviable el fracking, que es lo primero que tenemos que evitar. El fracking, como la minería a cielo abierto, son las dos grandes amenazas ambientales que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Y además, el combustible fósil, tenemos que desarrollar tecnologías para minimizar la contaminación que el carbón y el petróleo puedan producir, y además nos permiten ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? No es al revés de como dicen los ecologistas, se nos acaba el tiempo. No, nos permiten ganar tiempo para poder desarrollar las energías que realmente las puedan reemplazar. Y las energías que realmente las puedan reemplazar hasta ahora, yo conozco dos: el hidrógeno natural y la fusión nuclear. Y ambas cosas están en pañales todavía, pero vamos en esa dirección. Vamos en la dirección de poder desarrollar la fusión nuclear, que es mucho más segura y no contamina y todo, no tiene todos los problemas de la fisión nuclear, que es la que se utiliza actualmente, y el hidrógeno natural, no el hidrógeno verde, que es un hidrógeno fabricado, sino el hidrógeno natural, que permitiría reemplazar estos combustibles fósiles. Ahora, necesitamos tiempo para poder desarrollar esas energías. Y mientras tanto, hay que minimizar la contaminación de los combustibles fósiles, no eliminar a los combustibles fósiles. Después tenés el otro problema, que es los países que viven de la producción de petróleo. ¿Cómo le decimos a, por ejemplo, Venezuela o a Guayana, a la Guayana,
no produzcan más petróleo porque contaminan. Se mueren de hambre virtualmente, porque su principal ingreso es la exportación de petróleo o de gas eventualmente. Ahora, atrás de todo esto hay un trasfondo geopolítico que no podemos dejar pasar. No nos olvidemos que una de las cuestiones que están de fondo en la guerra en Ucrania es la cuestión de la energía, es la cuestión energética, y es la cuestión de que Rusia es uno de los principales proveedores y productores de petróleo y gas natural. No es productor, es extractor, porque el petróleo no se produce, se extrae en realidad, para ser más preciso. Entonces, esa es la discusión. Si estamos en contra y ya hay que terminar con el petróleo, ¿cuáles son las consecuencias sociales que puede traer aparejado eso? Son terribles. Ahí está el tema también. ¿Cómo? El tema es el diagnóstico. El diagnóstico que utiliza la ONU es que hay que disminuir urgentemente las emisiones. Si no se reducen urgentemente, va a haber un cambio irreversible a nivel climático, un aumento de la temperatura, que va a generar efectos catastróficos e incluso puede llevar a un colapso. Entonces, la justificación para abandonar las energías fósiles es que es urgente hacerlo. No es algo que tengamos 30 años más. Hay que hacerlo desde ya. Y hablan del concepto de transición. No dicen que de 2030 hay que abandonar las energías fósiles. Dan más tiempo. Dicen 2050. Bueno, eso se cambió. En realidad la Agenda 2030 se cambió el año pasado para la Agenda 2050. Se prorrogó. Se prorrogaron los objetivos. Cuenta la van a cambiar para el 2070. Y obviamente porque ellos mismos se dan cuenta, ya saben que es imposible llegar a esos planteos. Ahora bien, si yo digo, por ahí nos profundizamos en alguno de los debates, pero que nos llevan, que la propia Agenda 2030, la propia Agenda 2030 se plantea como, quizás no se plantea tan radical de abandonar todo esto, y no es necesariamente exactamente el libro Los mercaderes de la duda, pero sí te deja abierto, te plantea el panorama general, la discusión general, para dejar abierto este tipo de planteos mucho más ecologísticamente radicalizados, por ponerle un nombre, digamos, ¿no? Y creo que tenemos que verlo en ese sentido. Hay un planteo, hay en realidad un interés geopolítico en todo esto. Y esto me remite a la vieja discusión de los años 60, cuando aparece por primera vez de manera un tanto masiva en el primer mundo, la discusión de cómo solucionar los problemas ambientales que se empezaban a ver. Y aparece el concepto de límites al crecimiento. Esta es una reedición de aquella discusión de los límites al crecimiento. Los límites al crecimiento de los años 60 y 70 básicamente aparece como una lógica desde think tank de Estados Unidos y algunos países bien ultra desarrollados de Europa, que nos decían, bueno, tenemos que parar de crecer. Desde el tercer mundo, por ejemplo, desde Argentina, en lo que en aquel momento era la Fundación Bariloche, una institución que políticamente tenía algo para decir, digamos, después desapareció como tal, plantea el modelo mundial latinoamericano, que entra a discutir estos límites al crecimiento. Digo, claro, ustedes que están en un nivel de desarrollo y un nivel de satisfacción de necesidades de la mayor parte de la población relativamente alto, nos vienen a decir nosotros que paremos el crecimiento. Ustedes paran el crecimiento, pero claro, se mantienen en ese nivel de subsistencia. Nosotros paramos el crecimiento y nos mantenemos en unos niveles altos de pobreza, digamos, ¿no? Yo creo que con la Agenda 2030 reedita de alguna manera esta vieja discusión, con lo cual tampoco aporta ninguna gran novedad, digamos, ¿no? Que es una vieja discusión geopolítica de los capitales que manejan los países centrales para continuar la dominación de los países del tercer mundo. Sí, hoy en día, quizás enriquecida con esta discusión interna, intracapitalista, que se da entre aquellos que sostienen
las premisas de la Agenda 2030 y la derecha o la extrema derecha que las cuestiona, digamos, ¿no? Que quizás no se daba en aquellos años. Yo creo que lo que tenemos que hacer es salir de esa discusión. No nos tenemos que embarcar en la discusión interna que tienen las lógicas capitalistas, sino justamente lo que estamos intentando hacer es plantear desde la izquierda. Digo, cuando cerremos, yo creo que cuando cerremos el programa de hoy, tenemos que ir hacia ahí, digamos, cómo desde una lectura de izquierda crítica nos planteamos frente a esto y qué proponemos. Una cosita, Guido, me parece que es importante ver que en algunos puntos los críticos de la Agenda 2030 de derecha tienen razón. Por ejemplo, en Europa dicen que la aplicación de la Agenda 2030 va a generar estancamiento económico. Y obvio, sí. Si vos abandonás las energías fósiles y apostás todo a las renovables, como hicieron varios países, están poniendo mucha guita en las renovables, y bueno, eso no contribuye al crecimiento del PBI como contribuiría quizás seguir con el modelo de las fósiles. Entonces, ahí hay un tema, que es que hay un choque entre el crecimiento económico del PBI y esta transición energética. Y ahí agregó Claudia las energías nucleares, que es un debate que también es importante, ¿no? Porque dentro de las energías limpias, quizás la que tiene mayor potencia es la nuclear, ¿no? Entonces, la fusión nuclear. Sí, pero no, él habló de la fusión nuclear, pero eso es una tecnología todavía que le falta. Sino claro, la energía nuclear que tenemos acá en Argentina también, ¿no? Vos decís que es limpia. Esto estás diciendo. Es limpia, bueno, menos desechos, pero no genera emisiones de dióxido de carbono. No impacta en el cambio climático, supongo. Sí, mientras no tengas un desastre, digamos. Bueno, al respecto, justamente yo quería comentar algo. Yo empecé a trabajar temas ambientales a principios de los 90. En realidad el tema me interesaba de antes, pero seriamente empecé a estudiar el tema a principios de los 90. Y hasta no hace mucho tiempo yo era bastante permeable al discurso ecologista. No lo adscribía completamente, siempre partí de una perspectiva del marxismo, pero era bastante permeable y por lo tanto era hostil a la energía nuclear. Pero en los últimos años empecé a revertir algunas cosas. Digo, en el mundo hay ya como 70 años de uso de energía nuclear. Y hubo 2 accidentes nucleares. Hay creo que más de 700... bueno, 3 Mile Island fue contenido. No llegó a ser un desastre nuclear. Y justamente porque no tenían los mecanismos de contención de 3 Mile Island en Chernobyl, es que pasó lo de Chernobyl. Que no estaba pensado como una central nuclear para producir energía. Fue reconvertida, mal hecho, y por eso se provocó el accidente. Y después Fukushima, que estaba en un lugar donde no tenía que estar. Hay más de 700 centrales nucleares en el mundo. Entonces, y además, los parámetros y los protocolos de seguridad son cada vez más minuciosos, cada vez más precisos. Entonces, es un mito eso de que la energía nuclear es peligrosa. Es un mito, obviamente. Si nos quedamos en la caricatura en la cual Homero Simpson es el jefe de seguridad de una central nuclear, estamos en problema. Pero generalmente no es Homero Simpson poniendo una gallinita, es gente mucho más calificada, con protocolos mucho más estrictos, y decir que la energía nuclear es peligrosa porque hubo 2 problemas en 2 centrales, es como decir que hay que estar en contra de la navegación aérea porque cada tanto se cae algún avión. Después está el problema de los residuos nucleares, que también pueden ser responsablemente tratados y contenidos. No necesariamente es el señor Burns que viene con un barril y lo tira al río y después salen peces con 3 ojos. Bueno,
Además de que se está trabajando también en el propio reciclaje de los residuos nucleares. Se está avanzando por ese lado. Los residuos nucleares no son esa cosa verdosa, fosforescente, que nos plantean generalmente y que es el imaginario popular. No es eso, es otra cosa. Entonces, por eso yo digo, guarda. Y además está el tema de avanzar hacia la fusión, que se está avanzando mucho sobre eso, aunque todavía falta. Pero nos falta todavía para llegar a la fusión. La otra cosa que yo mencionaba era el tema del hidrógeno natural. Se están empezando a descubrir en varias partes del planeta yacimientos de hidrógeno natural que podrían reemplazar, cuyo uso no sería contaminante, y que podrían reemplazar progresivamente a los combustibles fósiles. Con otra ventaja más, que aparentemente se está estudiando, que el hidrógeno natural se regenera. Es decir, que sería un recurso incluso renovable. Bueno, eso. Ahora, yo lo que quería insistir en el punto de, bueno, cortamos el uso de combustibles fósiles ya. Bueno, es un colapso social. Y esto lo digo porque vos, Iván, lo estabas sosteniendo. Sí, y de hecho creo que el peligro de hacer una medida muy drástica es que avance la extrema derecha, justamente si son los únicos que se oponen a eso. Porque, ¿qué significa todo esto? Un ajuste que viene por otro lado. Pero, ¿por qué? Porque sería... las consecuencias en el contexto actual la tendrían las clases trabajadoras. Las grandes empresas no se verían afectadas por un colapso, sí, pero no tanto. Tienen herramientas para poder zafar de lo peor. En cambio, a nivel social, el mayor impacto de un abandono abrupto de las energías fósiles sin un buen reemplazo, las consecuencias la va a pagar la mayoría de la población trabajadora. En degradación de sus condiciones de vida. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué planteás que hay que cortar ya con los combustibles fósiles? Porque tengo en cuenta que hay un riesgo de que haya un cambio climático irreversible que va a tener consecuencias también que pueden llevar al colapso. Si no se reduce las emisiones de dióxido de carbono, se puede profundizar el cambio climático. Pero entonces vos planteás que si cortamos de cuajo el uso de combustibles fósiles, vamos a un colapso social donde la mayoría de la población va a sufrir, pero eso es mejor que otra cosa. No, en realidad, como ustedes saben, yo considero que hay que tener en cuenta la propuesta de una transición decrecentista, tenerla en cuenta. No para los países como Argentina, pero sí para los países de Europa. Y eso no va a ser fácil. Vos le proponés decrecimiento a los alemanes y van a ir a votar a los nazis. Si vos le proponés el decrecimiento a los franceses, también van a ir a votar al que le propone lo contrario. No, es un tema complejo. Más allá de cómo reaccionen, digamos, por ahí lo interesante, que creo que daría para otro programa, discutir estas tesis del decrecimiento, digamos, ¿no? Porque no necesariamente está planteado en la Agenda 2030, si bien se puede... No, dice crecimiento verde, la Agenda 2030. Claro. Bueno, igual sí, dado todo estos debates, estos planteos, y dado ya el tiempo transcurrido, vamos a intentar hacer un cierre de este programa, no de la temática. Esta temática no se cierra, es de discusión permanente, porque aparte se va renovando los debates y se van renovando los conocimientos. A mí me parece, vuelvo a insistir, no tenemos que quedar encerrados en la discusión interna de las posiciones dentro del capitalismo, aquellos que sostienen el liberalismo más socialdemócrata, más socializante en criterios culturales y discursivos que propone la Agenda 2030 contra
la propuesta capitalista más conservadora, más vinculado a las posiciones de derecha o extrema derecha, más conservadoras, que se oponen a la Agenda 2030 por lo que yo dije, porque básicamente intentan regular la libre empresa y obviamente los grandes capitalistas no quieren ninguna clase de regulación porque eso de alguna manera mellaría su maximización de ganancias. Entonces, fuera de eso, lo que tenemos que discutir es desde una propuesta socialista, sí, criticar la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es una manipulación del capitalismo liberal alternativista, liberal woke, liberal ecologista, como lo queramos llamar. Entonces, claramente, no adherir a la lógica de la Agenda 2030, más allá de que, como dijimos, los objetivos son absolutamente loables y nadie puede estar en contra. El tema es que dentro del capitalismo ninguno de esos se puede lograr. Dentro de una sociedad socialista no son fáciles lograrlos para nada, pero claramente van a estar dadas las bases para poder trabajar en un mediano, largo plazo, algunos a corto plazo, en la solución de los problemas y en llegar a plantearnos estos objetivos, porque básicamente lo que tiene que desaparecer es la lógica de la producción y el consumo basado en la maximización de ganancias, para que sea reemplazado por una lógica de producción y consumo, teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas, en términos de planteos de maximización de la igualdad, claramente. Entonces, desde este lugar, creo que desde la izquierda se tiene que volver a replantear estos objetivos, no quedarse callado, como hace la izquierda realmente existente, o adherir a muchos de estos. Y es un deber, desde la izquierda, desde una propuesta socialista, tomar la cuestión, como decía Claudio al inicio, la propuesta de desarrollo sustentables en los términos en que Claudio las propuso, y plantearnos un desarrollo no capitalista, un desarrollo socialista en esos términos. Claudio, Iván. A ver, digo cortito, me parece que hay un tema que es que la socialdemocracia reformista, cada vez más inclinada al liberalismo, más de centro, apoya la Agenda 2030. Y los que se oponen a la Agenda 2030 son solamente los de la derecha más extrema, ¿no? Los que están más lejos del centro. Y ahí está la problemática que lo expresaste vos, ¿no? Y la izquierda anticapitalista, ¿qué rol juega en esto? Porque como propuesta reformista, abstracta, la Agenda 2030 y despierta adhesiones. Pero lo que le falta a la Agenda 2030 es un programa detallado de cómo llevarlo a cabo. No hay un programa. Y pienso que en esto tampoco, si uno se pone a estudiar, tampoco la derecha tiene un programa. Y creo que lo que tiene que tener la izquierda, a diferencia de los rivales, es un programa y un qué hacer para llegar a una sociedad sustentable, ¿no? A un desarrollo sustentable, y un programa de cómo hacer que disminuya la pobreza o desaparezca, ¿no? ¿Cómo lograr la pobreza cero? Porque la Agenda 2030 no dice cómo lograr la pobreza cero. Lo dice en consignas generales. Y ahí es donde se puede distinguir una propuesta realmente de izquierda, racional, apoyada en saberes científicos, que es un programa de acción que diga cómo llegar a la pobreza cero, cómo llegar a una sociedad sustentable, cómo llegar a la igualdad entre hombres y mujeres, cómo alcanzar esa situación, ¿no? Esos objetivos. Porque del otro lado no vemos que haya un programa y un cómo alcanzarlo. Hay vaguedades. Hay cosas muy abstractas, consignas que uno apoya, pero que son solamente consignas. Bueno, yo creo que sí, la Agenda 2030 tiene un programa, es el programa del globalismo, es el programa del Partido Demócrata, que los principios generales bonitos como reducir la pobreza o eliminar la pobreza o la pobreza del hambre cero, todo eso es pura cascarria y el núcleo está en otro lado y apuntan a eso. Creo que sí tienen un programa. Obviamente yo lo condeno. Mi posición es
sostener el desarrollo de las fuerzas productivas, nunca oponerse a eso, sostener el desarrollo de las fuerzas productivas, retomando el concepto original de desarrollo sustentable, garantizar la calidad, elevar la calidad de vida, elevar material y culturalmente a todos los seres humanos, y garantizándolo para las generaciones futuras, y garantizar la supervivencia del planeta para las generaciones futuras, y eso solo se puede lograr en el marco de relaciones postcapitalistas. Es decir, alguna forma nueva de socialismo, porque el socialismo realmente existente no tuvo absolutamente nada que ver con esto, y por lo tanto mi propuesta es desarrollo de las fuerzas productivas en el marco del desarrollo sustentable socialista. Bien. Bueno, espero que haya sido claro para todos. Les vuelvo a proponer otra vez se suscriban al canal, les pongan me gusta, nos hagan comentarios halagadores, comentarios críticos. Y los vuelvo a invitar para una nueva emisión de Tertulias de Crítica Dialéctica, y creo que quedó pendiente, vamos a ver si lo organizamos, la discusión sobre el decrecimiento que se esbozó por ahí, digamos, ¿no? Creo que es una discusión interesante a dar y que de alguna manera se encadena fácilmente directamente con parte de la discusión que dimos. Así que los saludamos y los invitamos a una próxima emisión de las tertulias. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.